Mi gente querida, buenas noches. Hoy les tengo una historia diferente. Les voy a presentar a una gran mujer al borde. Todos tenemos una historia que contar. Cuando abrimos nuestro corazón y la compartimos, aunque no te lo imagines o no lo sepamos, estamos contribuyendo, inspirando a alguien que pueda aprender de nuestras lecciones, de nuestros retos y de nuestros logros. Hoy con nosotros una montañista orgullo dominicano y sobre todo una digna representante de la mujer. Thaís Herrera. Gracias, gracias. Con bombos y platillos te presento. Yo feliz de compartir contigo y con toda la audiencia que nos acompaña. Thaís, es muy lindo para mí poder presentarle a mi comunidad hermosa que siempre está en crecimiento, que siempre estamos luchando por ser como nuestra mejor versión, a una mujer diferente que a sus 45 años ha participado en 5 Ironman, una competencia de atletismo muy retadora, pero que ha escalado ¿cuántas montañas, Thaís? Uy, yo muchísimas. Las más importantes. Pero de las montañas más altas de cada continente llevo ya 3. ¿Que son? El Aconcagua, la montaña más alta del mundo fuera de Asia, que es en Argentina, y la montaña más alta de América del Sur. El Denali, una de las montañas más frías del mundo y es la montaña más alta de América del Norte. Y el Elbrus en Rusia, Wow. que es la montaña más alta de Europa. Ok, ¿dónde comenzó tu affair con el montañismo? Bueno, pues yo primero, como mencionabas, empecé a hacer triatlón y haciendo triatlón empezamos con un movimiento llamado Kilómetros por la Educación que buscaba recaudar fondos a través de cualquier persona que corriera para lo que eran escuelitas, educar maestros, ponerle techo a escuelas que estaban remotas. Y entonces en eso me invitaron a subir el Pico Duarte con los muchachos de la fundación. Y entonces yo subí con los muchachos de la fundación, con la fundación de Karin Mella, que subió el Everest. Y entonces cuando subo con los muchachos ya me dicen, mira, pero tú como que tienes madera de montañista. Y yo no me lo creí mucho, pero me decían que por qué no probaba, que por qué no probaba el montañismo. Y entonces me enamoré de la montaña de aquí, o sea, del Pico Duarte. Cuéntame del Pico Duarte. ¿Qué te dejó el Pico Duarte? ¿Qué te Uy, enseñó? el Pico Duarte es una escuela. O sea, yo en el Pico Duarte digo que cada vez que subo, y de hecho subo, grupos de estudiantes, grupos de empresarios en algunas ocasiones, en el pico sale lo mejor y lo peor, la mejor y la peor versión de las personas. Y es una oportunidad de aprender sobre uno mismo, sobre los retos que uno se puede poner y sobre los obstáculos que uno puede superar y la satisfacción que da llegar a la cumbre. Eso me lo enseña el pico y cualquier otra montaña a la que subo. Pero en el pico fue que lo vi la primera vez, sobre todo con esos estudiantes, con esos muchachos, con los muchachos de la misma fundación, que llegamos a llevar incluso muchachos de Quiéreme Como Soy, jóvenes con síndrome de Down, con autismo. O sea que tu amor por el montañismo empezó por una causa social. Sí. ¿Realmente? En realidad sí. Ahora que tú lo mencionas, sí, así fue como que empecé, o sea, empecé con la Fundación Siempre Más y luego entonces nos invitaban a nosotros con donde yo trabajaba, que era Futuro Posible, y San Jude, que también todavía soy voluntaria en Fundación San Jude. Ok, ahora, ¿quién es y quién era Thaís antes de la montaña? Bueno, pues atléticamente, yo no era, antes del triatlón incluso, yo no era muy atlética, o sea, yo estaba súper en sobrepeso, tenía insomnio, o sea, comía malísimo, en mi casa todo lo que se comía era frito, Chatarra. sí, malísimo. Entonces, cuando me encontré con la comunidad deportiva, que fue a través de mi empresa, de Asertiva RD, que me contrataron para organizar la parte de Project Management de un triatlón, yo ahí me conecto con esos atletas y ahí, oye, qué cosa tan maravillosa. Esos atletas me invitaban de que a Constanza. Y yo decía, ay, qué chula Constanza. Sí, en bicicleta. Y yo, no, Así no. son locos. O sea, yo le decía, esos son unos locos. ¿Cómo se le ocurre invitar a uno de que al botánico? Vamos al botánico. Ah, maravilloso, a darle de vuelta corriendo por afuera. No, vamos a ver matitas. Pero cuando empecé a entender lo que era y esa vida nueva que uno tiene cuando hace ejercicio, cuando empieza a llevar una vida saludable, ellos mismos me recomendaron nutricionista. Entonces, la vida no solo mía, sino la de toda mi familia cambió, porque empezamos a llevar una vida mucho más saludable y eso me fue llevando a esos pasos de ir cambiando. Cuando voy corriendo, que veo
que la gente, corro mi primer maratón en Nueva York, y veo que la gente corre por una causa. Digo, pero yo trabajo en una fundación, ¿cómo es que yo no corro por una causa? Y ahí fue que empecé a conectar con ese otro mundo de gente que corría o hacía cosas buenas, incluyendo llevar jóvenes de escuelas públicas a la montaña. Qué belleza. Ahora, antes de eso ya había una empresaria en Thaís, porque hablas de tu empresa, o sea que Thaís, más allá de la montaña, también es una mujer que se preparó y que trabaja. Esta semana cumplió 16 años mi empresa. Entonces yo digo, ¿se puede llamar emprendimiento todavía? Y me dicen, mira. Entonces yo cuando salí con mi empresa, salí con temas de consultoría y de capacitación, una capacitación bastante tradicional en salón. Y sin embargo, a través de la misma experiencia en el Pico Duarte, yo desarrollé un programa de liderazgo, un programa de desarrollo de competencias conductuales que se podía aplicar en espacios abiertos, no tradicionales. Entonces, mi empresa ahora lo que hace, hacemos para empresas, para colegios, un team building, para decirlo en un término que conozcan, y me llevo a la gente a sobrevivir en el desierto y lo meto en las dunas a sobrevivir, o me los llevo a una experiencia en la montaña. Y ¿Qué tú entonces, entiendes que esas experiencias con la naturaleza y muchas veces que nos ponen al borde le aportan al ser humano? Porque tú capacitas con tu pasión al mismo tiempo. claro, entonces yo logré que lo que a mí me gusta y el lograr que las personas salgan fuera de su zona de confort, que es donde realmente uno crece. Entonces está ya luego toda la parte de que nos hace diferencial de un team building normal, que es la explotación. O sea, yo soy docente en Barna de todo lo que es gestión y supervisión de equipos de trabajo. O sea, nosotros nos hemos preparado para que no sea solamente el vivir, sino el jugar esa experiencia, vivir en esa historia, ese storytelling que le hacemos, el equipo lo vive, y entonces todo lo que aprende de ese storytelling, y eso también lo sacamos de la montaña, porque ese programa yo empecé a desarrollarlo cuando veía todo lo que la gente aprendía en el Pico Duarte, y me llevé empresas al Pico Duarte para hacer el piloto y funcionó increíblemente. Ya tú estabas, como decíamos, con tu empresa, capacitando, contribuyendo, haciendo lo que era las ayudas sociales, la fundación, y ahí también te inicias después del pico en el montañismo. ¿Cuál fue la primera montaña que hiciste fuera de tu país? Tú sabes que las cosas se van como alineando. Entonces, yo le doy a mi hijo una revista, National Geographic, para que él recorte, y yo vengo hablando de que quiero hacer montañas. Y viene mi hijo para atrás con el National Geographic y me dice, este artículo te puede interesar. Y era una escuela de glaciares que daba una beca en Seattle. Entonces, uno tenía que aplicar y yo llené muy Una orgullosamente. escuela de glaciales, ¿qué te enseñarían en esa escuela? Me enseñaban. ¿O qué te enseñaron? Porque Me enseñaron, fuiste. claro, fui, apliqué a mi beca y me la gané. Wow. Apliqué a la beca así como sin muchos recursos. Y Porque... ya una mujer adulta con hijos casi grandes, ¿verdad? Claro, y entonces yo le digo a mi esposo, yo aplico, y me dice, sí, maravilloso, aplica. Entonces cuando aplico a la beca, ya yo había hecho Ironman, eso es mi primer Ironman. Para los que no saben qué es un Ironman, vamos a detallarnos un poquito ahí, porque llevas 5. Sí, ya yo había hecho mi primer Ironman, que lo hice sumando kilómetros por la educación en la fundación que trabajaba. Ok, pero ¿en qué consiste un Ironman? Entonces, el Ironman consiste en nadar 3.8 kilómetros, en montar 180 kilómetros de bicicleta, eso es como un viajecito de Santo Domingo a Punta Cana en bicicleta, Wow. y en correr un maratón completo, que son 42 kilómetros. Todo eso en un mismo día. Todo eso en menos de 17 horas. Ok, has participado en 5 Ironman alrededor del mundo. ¿El más retador fue? El que más trabajo me dio completar fue el de Boulder, en Colorado. Cada montaña es un maestro, pero también cada montaña puede ser una sanación. Tú ya tenías pasión por las montañas, descubrías eso, pero es cuando vives la partida de tu marido donde reconectas de una manera, yo diría que más intensa con la montaña. Quiero hablar de Domingo Aristi, el padre de tus hijos. ¿Qué pasó con él en aquel año? Domingo, una persona súper saludable. Él no hacía tanto ejercicio como nosotros, aunque sí hacía triatlón y hacía carreras más cortas. Y me había acompañado incluso en algún 21, habíamos hecho algunas cosas juntos, sobre todo cuando eran apoyando temas de la fundación. Sin embargo, un día organizando un triatlón en Punta Cana, se siente un dolor en el costado, me dice que maneje yo, me pongo yo
sospechosa, porque que maneje yo desde Punta Cana. O sea, tú sabes que a los varones no les gusta ceder el control del vehículo. Protectores por naturaleza. Exacto. Y bueno, le descubrieron un cáncer. Entonces nosotros entendemos que va a mejorar, le dan las quimios, termina el ciclo, le hacen de nuevo el PET scan y demás, sale que todavía tiene algo más. ¿Dónde era el cáncer? Era de colon. Okay, Se le hace una cirugía, otro ciclo de quimios y bueno, ya entendíamos que sí, que ahora sí estaba bien. Nos vamos a California, que yo haga mi segundo Ironman. Nos pasamos unas vacaciones maravillosas. Él mismo me dice que por qué no acampamos durante las vacaciones en Yosemite. Nosotros somos mucho de hacer road trips. Entonces, nos pasamos unas vacaciones increíbles. Y cuando regresamos, entonces el médico le indica que todavía tiene células ahora con metástasis en hígado. Y entonces ya ahí fue... ¿Cuál fue el diagnóstico? Fue muy rápido porque realmente había que hacer cirugía de hígado, había que retomar la quimio, entonces no se podían ni siquiera hacer los estudios porque aparentemente también el estómago tenía un desbalance entre los medicamentos y las diferentes cosas y ya en julio, bueno, ahora van a ser 4 años ya, él partió. Entonces para nosotros fue súper doloroso porque nosotros entendíamos un mes y medio antes, que él ya estaba mucho mejor. De hecho, nos fuimos de esa vacación y él la disfrutó muchísimo. Entonces, fue difícil porque, oye, no era el cuento de hadas, nadie yo creo que tenga el cuento de hadas, pero nosotros teníamos una relación muy buena. Y las ocasiones en que tuvimos la relación con problemas, nos sentamos muy maduramente, muy asertivamente, y dijimos, oh, esto hay que arreglarlo y lo que hay, tú tienes que ceder en esto, yo tengo que ceder en esto. Y nos llevábamos súper bien, teníamos una familia sana, nuestros hijos muy buenos, unos muchachos súper buenos, 2 varones. Entonces, como que no era lo que esperábamos. Y en el momento que nos falta ese soporte en la familia, el que me apoyaba en todos mis eventos, el que me regaló la GoPro para tomarme la foto en el Everest. Entonces, fue muy, muy, muy difícil. En ese proceso de su enfermedad, ¿qué aprendió Thaís viendo a su amor pasar por un cáncer? Mira, que hay cosas que yo definitivamente no podía controlar. O sea, nosotros buscamos todos los medios, se buscaron diferentes opiniones, se buscaron... Y hay cosas que al final salen fuera de lo que uno puede manejar. Yo aprendí mucho también de que había lesiones en el pasado que me funcionaban para el presente. En el momento que él faltó, mi hijo partía un mes después a estudiar en Canadá. Entonces, cuando mi hijo se va, parte de la preocupación es yo ahora tengo que pagar una universidad, una casa más en Canadá. Pero en algún momento en la historia de nosotros, él se había quedado sin trabajo y era como ya él tenía una posición tan alta, como que le tomó más tiempo de lo que pensábamos ubicarse. Y en ese momento a mí me tocó cuchillo en la boca y ponerme a duplicar las ventas en mi empresa. Y dije, no queda de otra. Ya a mí la vida me dio ese aprendizaje. De que tú podías. Hace 5 años, de que se puede hacer y no me queda de otra. O sea, mi hijo me decía, no, pero si tú quieres yo regreso. Y yo, amigo, no se preocupe. ¿Usted a alguien le preguntó? Nosotros, aquí nadie le ha dicho a usted. Y también la importancia de ahorrar. Teníamos ahorrado parte de lo que eran los estudios de él. Entonces eso me daba por lo menos... ahí hay una parte que está ahorrada. Entonces, me enseñó muchas cosas la vida en ese momento. Y sobre todo, que para el bien de mis hijos y para el bien mío, la forma de recordarlo era desde el amor y la paz. Yo no quería acordarme de mi esposo enfermo. O sea, yo quería recordármelo gracioso, haciéndome chistecitos. ¿Y cómo se logra eso si sus últimos días fueron difíciles? Yo entiendo que no dejando nada pendiente. O sea, en el momento en que él se va, yo no te diría de que a mí me quedaron muchísimas cosas pendientes de hacer, pero no de yo decirle cuánto yo lo amaba, lo mucho que él significaba, lo buen papá que él había sido. Entonces, como que no me quedó así nada pendiente de decirle, de tomar, de hacer, sí, me debe un capuchino en Francia, que me lo voy a ir a beber finalmente. Entonces, y hay muchísimas cosas en las que nosotros lo revivimos y lo hacemos muy a favor de él. Y de hecho, para su cumpleaños lo que nosotros hacemos es que
promovemos que la gente ayude, las fundaciones que él ayudaba, porque él duró muchísimo tiempo ayudando en Quiéreme Como Soy, en el mismo San Jude, en Adocid. Entonces, tratamos siempre de recordarlo desde el amor, desde la felicidad. ¿Se fue en paz? Estaba sufriendo. Entonces, es difícil lo del cáncer, porque tú tomas medicamentos para que te quiten el dolor, pero en cierto punto no dejaba dormir. ¿Tuvieron esa conversación antes de su partida? No. Nosotros entendíamos que él se iba a sanar. O sea, nosotros Okay. no hablamos. No hubo despedida en ese momento. No. Nosotros de lo único que hablamos de muerte era relajando, porque en California mi hermana decía que teníamos que ir a ver un cementerio que donde ella quiere que tiren su ceniza. Y ahí sí hablamos de lo que cada cual quería que se hiciese cuando falleciera. Entonces, pero nunca lo hablamos pensando en que era tan cercano. Y ese fue otro de los regalos que él me dio. O sea, ya yo sé que la vida se termina. O sea, hay que vivir apasionadamente y hay que hacer las cosas que uno tiene dentro de su corazón, esos sueños, ponerle fecha y convertirlo en metas y caerle atrás. Cuando estabas viviendo su partida, se va domingo, ¿verdad? Y se te va tu hijo al mes. ¿Cómo sanaste ese corazón que quedó roto en ese momento? Pues es muy bueno saber que el mundo también le tiene a uno guardado mucho de lo que uno da. Entonces yo, por ejemplo, soy de la gente que trato de motivar a los otros a que hagan cosas. Entonces yo tengo un compadre ahora, en ese momento era un amigo solamente, de hecho mejor amigo de mi esposo, que yo lo ponía a hacer ejercicio. Y ese triatlón que habíamos hecho, ese Ironman que habíamos hecho en California, era para que él hiciera su primer Ironman. Entonces yo lo sacaba y lo empujaba a él todos los días que hiciera ejercicio. Cuando fallece domingo, él me va y me saca casi por una oreja. Yo no quiero correr, yo no quiero hacer nada, yo lo que quiero es quedarme en la cama durmiendo. Sé que tengo que levantarme porque mi familia hay que echarla para adelante, pero mi compadre todos los días me sacaba por una oreja a caminar. Entonces, otro grupo de amigos me dicen, no, nosotros tenemos la solución, y me llevan a la montaña, me llevan a cruzar desde Asua hasta Constanza por Guayabal. Y entonces sí me siento, de hecho ese fue mi primer post después de que Domingo fallece, que yo lo siento en la montaña y yo me encuentro yo en la montaña y yo entonces me siento en paz cuando estoy en la montaña y veo que una montaña de la que habíamos hablado antes de que yo quería ir en Ecuador se abre, que es el Cotopaxi, un volcán de 5.800 metros. Entonces yo quería hacer montañas de más de 5.000 metros para ver si de verdad yo tenía madera para hacer, qué sé yo, el Everest. Entonces, convenzo a un amigo y nos vamos a Ecuador a subir esa montaña. Antes de irte a Ecuador, cuando estabas subiendo la montaña por Asua, tú dijiste algo muy lindo de que tú lo sentiste. Sí, mucho. O sea, de verdad, te diría que en ese momento, de verdad lo sentí muchísimo. O sea, yo sentía que me topaba la brisa y sentí una paz y yo, pero eso es como cálmate, relájate, todo va a estar bien, porque en ese momento uno no sabía qué, o sea, uno no siente que nada va a estar bien. Claro. Entonces yo privo de fuerte, pero realmente... Con la partida de tu marido, que te devuelve a la montaña, ¿sentiste que en ese momento palpaste de alguna manera la depresión? Tú sabes que yo realmente, creo que un poco por mis hijos, traté de que las cosas se mantuvieran desde el amor y en orden, y buscamos ayuda, o sea, buscamos ayuda psicológica, pero el proceso no había sido fácil porque nosotros nos habíamos quedado incluso sin recursos. O sea, cuando se acaban en este país los seguros tienen un tope y cuando tú llegas al tope nos quedamos sin dinero. Literal, en medio de la lucha. Sí, sin dinero de seguro y la diferencia entre unos medicamentos eran como 200,000 pesos quincenales. Entonces, se armó un GoFundMe y la verdad es que la gente es maravillosa. O sea, la gente se volcó a ayudarnos, se volcó a que no sintiéramos que no nos faltaba nada. Al mismo domingo nosotros diciendo, no te preocupes porque imagínate, ya con el problema del tratamiento y de su recuperación era complicado. Entonces, ¿cómo fue para ustedes como familia tener que aceptar donaciones cuando eran una familia que económicamente habían sido muy estables? Muy difícil realmente, porque yo no le dije a nadie que eso me hacía falta. O sea, yo lo que salí fue a coger préstamo y estaba viendo cómo se vendía el carro. O sea, yo no... Buscándotela como una tora. Buscándomela, o sea, viendo que se resolvía.
y ya habíamos cogido un par de préstamos en el banco para pagar la cirugía, para pagar cosas, porque nos lo dan, o sea, teníamos solvencia para pagarlo, pero en ese momento, nos dicen, mira, abrimos esto, o sea, no nos preguntaron, sino que me preguntaron cuánto hacía falta, y te digo, o sea, súper agradecido después, o sea, el tema yo traté de agradecer uno a uno a a todo el que se podía, porque de verdad que el corazón solidario existe, y uno a veces piensa que no, o sea, que la ayuda que uno da $10, $5, o sea, cualquier cosa que uno le Para da ti todo eso fue de bendición. súper, 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 porque de verdad... ¿Cómo lo manejaste con Domingo para que en medio del dolor de la enfermedad, del dolor físico, del sufrimiento físico, no le afectara saber que estaban tan vulnerables como familia para enfrentar su enfermedad? Bueno, él estaba al tanto, pero realmente él estaba más enfocado en su proceso. Entonces... Te tocó ser la líder. Exacto, en esa parte ya ahí me tocaba a mí yo casi toda la vida manejé las finanzas de la casa, pero bueno. Entonces, ¿Estabas preparada? Por lo menos era quien manejaba a dónde se distribuían los fondos, y nosotros sí en eso teníamos una relación bastante, diría que diferente, porque teníamos un solo fondo de verdad de la casa. Entonces, él se enfocó en su tratamiento, en tratar de comer, que era de la cosa que más difícil se le hacía. Entonces, nosotros, es otra parte, gracias a Dios, como te digo, y súper agradecida de por vida de todo el que... había gente que ni siquiera era un aporte, que era que me iba a mi casa a darme un abrazo, a llevarme comida, o sea, como que tú te quedabas como... Hay gente buena. Hay muchísima gente buena. ¿Qué te hace irte finalmente a terminar de vivir ese duelo en Ecuador, en un volcán activo? Hermana, Bueno, pues explícame. esa montaña ya yo la había hablado Cotopaxi. con el Cotopaxi. Ya yo lo había hablado con Domingo, porque estaba este montañista tan famoso llamado Karl Egloff, que nosotros seguíamos en las redes y demás, y entonces él mismo era que iba a llevar ese grupo, y ese volcán tenía 2 años cerrado y lo abrieron justo en ese momento. Entonces yo digo, oye, es lo que me toca, entro y con la milla me puedo ir a Ecuador, convenzo a mi amigo, y efectivamente cuando nos vamos, una montaña impresionante, algo que yo nunca había visto, sobre 5.000 metros, el cuerpo actúa de una forma totalmente diferente. Entonces hicimos algunas montañas previas para prepararnos, y entonces subimos el Cotopaxi, el día que nos tocó increíble, y de verdad que esa experiencia en Ecuador marcó un cambio, porque cuando conozco a Karl Egloff, que me lleva, imagínate tú, qué sé yo, que tu artista favorito sea Alejandro Sanz, y que Alejandro Sanz te diga, ven a beberte un café en mi casa con mi familia, conoce a mis hijos, juega con mis perros, y entonces a Karl nos invita y hace eso. Y eso pasó con tu montañista favorito. Exacto, y entonces él me llama el 31 de diciembre de ese mismo año y me dice que si yo no quiero subir el Aconcagua. Pero ¿cómo tú conectaste con él? Bueno, porque lo vimos en redes sociales y le escribimos que nos interesaba subir esa montaña con él. Ok, ¿te responde y qué te dice? Que sí, claro, que vayamos y nos preparan un plan de escalada en Ecuador. Yo voy con mi amigo. Cuando nosotros vamos, él era que nos iba a guiar, pero se le presentó algo, nos manda con otro guía, pero nos dice, no, me interesa conocerlos porque no lo voy a guiar, y nos invita a su casa con su esposa y sus hijos a que vaya, y su hijo, en ese momento solamente estaba Julián. Y entonces nos vamos y ya tú sabes, o sea, ahí nació para mí un mentor, o sea, una inspiración de verdad, o sea, una persona tan, imagínate, recorista súper famoso, pero es de las personas más humildes. Yo creo que la montaña nos regala un poco de muchísima humildad, porque, por ejemplo, en ese primer Aconcagua que yo subí con él, ellos son ecuatorianos, ellos duermen a 3.000 metros y suben montañas de 6.000 metros de fin de semana, y que vámonos en un día, O sea, de que vámonos a subir el Chimborazo, que es de 6.000 metros, y suben y bajan el mismo día y ya están en la noche en su casa. Entonces yo me voy con este grupo tan fuerte, se mete una tormenta y yo no puedo subir. Yo a 6.700 metros, se llama La Cueva el lugar, me preguntan, nos faltan solo 200 metros para llegar a la cumbre de la Aconcagua, como yo te decía, la montaña más alta de América del Sur, pero hay una tormenta muy fuerte. Tú quieres de verdad arriesgarte. Entonces la palabra arriesgarme, yo con mis hijos que ya no tienen a su papá, no entra en la ecuación. ¿Te devolviste? Y me devolví.
¿A cuántos metros? 6.700 de 6.900 que eran en total. Wow. Entonces, esa es una decisión muy difícil. Y claro, yo te lo estoy diciendo aquí ya muy ecuánime, yo ahí iba haciendo berrinche de niño chiquito, me voy a devolver, pero es porque tengo que devolverme, no porque yo quiero devolverme. Porque ¿Cuáles son los riesgos de subir una montaña de esa magnitud? hay riesgos de edema pulmonar y de edema cerebral, básicamente por la altura. Hay riesgo de grietas, de avalanchas. Y el miedo, ¿dónde está el miedo de Thaís Herrera? Yo le tengo mucho respeto y entonces por eso es que hago escuela de glaciar, porque entiendo que hay que educarse, que hay que prepararse y de que hay que saber devolverse. ¿Cómo es una escuela de glaciar? Vamos por orden. Te fuiste primero a Ecuador. Me fui a Ecuador. Ahí conoces a tu mentor. Sí. Haces tu primera montaña después de la partida de domingo. Ahí tuviste algún momento importante que podamos recordar contigo misma. Claro, ahí me pasa, esa es la primera vez que me tengo que devolver en una montaña. Intento Chimborazo, que es de 6.200 metros, pero ni siquiera salimos porque había riesgo de avalancha. Entonces ahí la persona, el guía con el que estábamos, un amigo ahora muy querido, el Panchar, nos enseña, nos hace un hueco y nos enseña en la montaña. Y nos enseña eso mismo, que las montañas van a estar ahí, pero que nosotros tenemos que respetarla y ya me había enseñado aquí alguien previamente que había que pedirle permiso para entrar. Entonces le pedimos permiso, ella no quiso y nos devolvemos. Segunda montaña de la que te devuelves. Ahí Esa fue la primera. La primera fue la de Ecuador, pero luego vino una que ni siquiera pudiste subir. Esa misma. O sea, cuando llegamos no nos dejaron ni siquiera subir, nos llevaron a un punto más adelante y nos enseñaron cómo era que se hacían las avalanchas. Entonces, ese aprendizaje de que en la vida hay momentos en el que va a tocar devolverse, entonces en la vida humildemente. También, humildemente. Y eso fue lo que me pasó en Aconcagua. Yo llegué a Aconcagua, me dieron una pastillita de humildad y me mandaron para bajar, pero siempre yo, como todo lo trato de ver desde el optimismo, de buscar el lado de aprendizaje más que de fracaso. Esa montaña me regaló que yo volviera a intentarla al año siguiente, al 2020. Entonces en el 2020 me paso el año ahorrando, me paso el año entrenando y me voy en el 2020 de nuevo a la Aconcagua. Y la Aconcagua no solamente me regaló una cumbre bellísima, despejada, sino que me regaló un grupo de amigos que yo no te puedo explicar. O sea, mi familia, esos son mis hermanos de montaña, hemos ido ya a escalar a México, a Ecuador de nuevo, estamos planificando ahora que ellos vengan a República Dominicana. Entonces, ese fracaso del 2019 me regaló la cumbre del 2020, sin la cual yo no hubiera conocido ese grupo de personas que fueron los que me inspiraron al proyecto de las 7 cumbres. Entonces, yo me inspiro porque yo toda esta montaña la estoy haciendo para mí, para mi sanación personal. Fui a Bolivia en el 2019 con un amigo, José Gómez, que también está en el reto de las 7 cumbres más altas de cada continente, que ya lleva 6. ¿Tú llevas 4? Yo llevo 3. 3, ok. ¿Qué son de nuevo? Yo tengo Aconcagua, Denali y Elbrus. Elbrus. Acabas de regresar ahora mismo de una gran montaña. De Denali. Y Denali es la de Alaska. En Alaska. Entonces, cuando termino de conocer a este grupo, es que se forma el sueño. ¿Y cuál es el sueño? El sueño es escalar las 7 montañas más altas de cada continente y visitar los 2 polos. Eso se llama el Explorers Grand Slam. Los grandes exploradores daban el jonrón haciendo eso. Y unas 200 personas a nivel mundial han hecho ese reto. ¡Wow! Primera mujer escalando montañas de estas magnitudes. Primera mujer haciendo Ironman, que ya lleva 5. Es una mujer al borde, Thaís Herrera. Thaís, yo te decía que como mujer, ser la primera mujer en estos eventos tan poderosos, porque la montaña, la naturaleza, te enfrenta a tantas situaciones. ¿Qué lecciones le damos a nuestras mujeres al borde? La primera es que uno puede escalar la montaña que uno desee. Mis montañas físicas son blanquitas, tienen hielo, glaciares, pero cada cual tiene algo que quiere hacer, un anhelo, algo que su corazón le dice. Entonces, realmente lo que hay que hacer es convertirlo en una meta, hacer un plan, ejecutarlo y hacerlo ahora. El momento es ahora. A veces nos damos tantas excusas para hacer esas cosas que anhelamos,
que es, ay, nos quedamos con esa añoranza, si yo hubiera, no, termine eso, ¿De hágalo dónde, ahora. de dónde se saca la fuerza para salir de la zona de confort e irnos a montañas tan retadoras como la de Alaska? De que sea tan fuerte el sueño, que tú de verdad te levantes y hagas los entrenamientos, porque la montaña es durísima, pero los entrenamientos son más fuertes. Entonces, tú vas a lograr las cosas cuando realmente tu sueño sea más grande que tus excusas. Ese es el momento en el que tú vas a lograr el éxito. Entonces, eso pasa no solamente en el deporte, en la montaña, eso pasa en cualquier aspecto de la vida. En esta montaña que acabas de coronar en Alaska, ¿cómo se llama la montaña? Denali. Denali. Tú me decías fuera del aire que ha sido una cosa altamente Durísima. intensa y retadora al máximo nivel de montañista. Eso es lo más duro que yo he hecho. De hecho, el Denali es una de las montañas más frías del mundo. A mí me tocó con clima caribeño y entonces yo tengo un mechón de cabello congelado. Yo estoy diciendo en el video de que clima caribeño, porque ahí está claro, o sea, no tengo vientos huracanados, porque esas son las características de Denali. Y a mí me sucedió que yo previamente fui y me entrené una semana en Ecuador para practicar altura y directamente volé a Alaska. Eso me valió para que pudiéramos subir en solo 8 días hasta la cumbre, lo cual es rarísimo porque generalmente uno pasa 2 semanas para llegar a la cumbre. O sea que fue un récord, un tiempo Lo récord. hicimos súper rápido, no sé porque, bueno, lo hice más rápido que los otros 2 dominicanos que la han subido, entiendo, pero no fue con fin de récord, era que venía mal tiempo. O sea, mi objetivo no era de que hacerlo rápido, era que nos habían avisado que venían 7 días de mal tiempo y si no lo hacíamos sin descansar, entonces íbamos a tener que quedarnos 7 días metidos en la tienda de campaña, cogiendo nieve, teniendo riesgos. Entonces nosotros preferimos hacerla bastante rápido. Mi compañero, que en esta ocasión era un ecuatoriano, Paul Guerra, bastante fuerte, me ayudó mucho para que pudiéramos hacerlo y realmente fue increíble. ¿En algún momento de la montaña sentiste miedo? Yo en esa montaña lo que me sentí en una fue que realmente yo pensaba, había un día que uno sube unas cuerdas fijas, uno recupera uno como que deposita cosas y las recupera. Y yo entiendo que es más corto el trayecto que me falta. Y cuando me dice alguien que viene bajando que el trayecto que falta es mucho más largo y que ahora que vienen, tiene una parte en donde tú ibas en el filo, en la parte de arriba, y entonces se veía hacia los dos lados. Y yo decía, pero yo entendía que eso era mañana y que faltaba, y como que faltaba menos. Entonces, a veces uno cuando la cabeza te juega, el cuerpo iba perfecto. Yo iba caminando muy bien, aunque ya íbamos sobre 5.200, 5.300 metros sobre el nivel del mar, pero ya la mente es la que uno tiene que ir diciendo, y no importa, si falta caminar 5 horas, ¿tú estás cansada? No, pero la mente entendía que le quedaba media hora. Y entonces, esa es la parte que a mí me resulta, porque tema de miedo per se, yo te diría que tratamos de verlo más bien como qué riesgos tenemos y son asumibles o no son asumibles. ¿No conviene escalar hoy o mejor retornar? Pero en algún momento de alguna de tus montañas, ¿tú te has sentido vulnerable ante una situación de la naturaleza que no controla, Thaís? En mi primera Aconcagua, no por mí, pero había una joven que venía con mal de altura y tuvimos que incluso evacuarla en helicóptero. Entonces, esperar por ella, porque ella venía a un paso muy lento, hacía que nosotros nos diera mucho frío. Y yo tuve congelación en 2 dedos. Entonces, yo tengo congelación en 2 dedos porque estoy esperando a otra persona. Y parte de lo que yo aprendo en la montaña es que uno tiene que primero cuidarse uno mismo. Entonces, yo no me cuidé yo misma, que eso se resolvía muy fácil, yo poniéndome otros guantes más fuertes, porque estábamos atentos a cuidarla a ella. Entonces, esto es como en los aviones, que te dicen primero póngase usted la máscara, y eso me lo enseña, la montaña me lo da repetidamente, ese recordatorio. Usted primero tiene que cuidarse usted para poder cuidar a su familia. ¿En algún momento no sentiste miedo de que te juzgaran los que no vivían esa pasión como tú, de que una vez que parte domingo, Thaís sigue adelante coronando diferentes y más altas montañas? Yo entiendo que la gente, bueno, ustedes lo saben, los influencers saben que uno tiene personas que le dan todo el apoyo, que lo cuestionan a uno,
Yo creo que muchos se han sentido en paz porque sienten que sí, que yo me preparo, que me entreno, que me educo, que me voy con personas adecuadas, con guías adecuados. Sin embargo, siempre va a aparecer el hater. O sea, ¿Y tus hijos qué piensan? mis hijos son mi apoyo número uno. O sea, ellos están ahí para mí. Me voy para mi próxima montaña con mi hijo. ¡Qué maravilla! Entonces me voy a África con Yamil, con mi hijo mayor, que tiene 21. O sea, que él también tiene la pasión por la montaña. Mi hijo estudia ciencias ambientales. ¡Wow! Y entonces le apasiona mucho el tema de glaciares, de naturaleza, medio ambiente, entonces lo convencí un poco por ahí. Y sí, él incluso ha corrido el evento que yo organizo localmente, que es la carrera Pico Duarte Express, que se sube corriendo al Pico Duarte y se baja corriendo en el mismo día. Entonces Yamil ha participado, ha sido atleta de ese evento y entonces ahora estamos entrenando juntos. No tienes idea de lo que eso me da de alegría. ¡Qué emoción! Sí, ¡Qué emoción! muchísimo. Thais, ¿cómo se cuida una mujer de 45 años para poder subir las montañas que subes, los Ironman que participas y estar bien? Yo tengo supervisión en la parte de todo lo que es mi entrenamiento. Yo tengo un entrenador personal, Carlos Tejeda. Tengo la parte de nutrición también bajo supervisión. Yo soy vegetariana y como muy natural. Trato de comer muchísimos vegetales, fruta. Me gustan los dulces porque tú ves, no todo es maravilloso. Pero toda la parte, incluso la parte mental, se tiene que entrenar. O sea, todo se tiene que entrenar y realmente yo me cuido la piel, voy religiosamente al dermatólogo, trato de hacerme todos mis chequeos de forma constante. ¿Tu montaña favorita hasta ahora? El Pico Duarte y la más épica, el Denali. ¡Wow! 3 destinos favoritos de Thais. 3 destinos favoritos, Río Partido, Bonao, con toda su extensión de ríos y cascadas, sorprendente, y el Pico Duarte, obvio. ¿Cuáles son los mejores países para viajar sola? Para viajar sola, bueno, a mí me gusta Ecuador. He viajado varias veces sola a Ecuador. Viajé a Rusia casi sola. Ahora mismo no se puede, pero me encantó Rusia. O sea, San Petersburgo, me sacaron del museo. Feliz, feliz. ¿Algún miedo que tenga Thais que todavía no haya compartido quizás, pero que esté ahí? Pues yo creo que el de quizás no lograr esos sueños. Me cuido muchísimo de no irme a lesionar y aún así me lesiono. Entonces, quizá eso sí me causa un poquito de inquietud. ¿Cómo te defines en una palabra? Dinámica. Claro. ¿Cuál ha sido tu experiencia más rara, esa anécdota que has vivido en alguna montaña que tú tengas que compartir? Ay, Dios mío, las laticas verdes. La lata verde en Denali. En Denali, como es libre de basura, el número 2 te asignan una lata verde para que tú... Perdón, primero, Denali es libre de basura. Libre de basura. Ahí no se puede depositar nada. Nada, o sea, toda la basura tú tienes que sacarla, incluyendo tus excrementos, que van en una lata verde. Y la lata verde es compartida por expedición. Gracias. Todos tienen que poner su materia fecal en la lata verde. La misma lata verde. Y luego se baja la lata verde para un centro de compostaje. ¡Wow! Ecología 100%. Muy, muy limpia la montaña. Los principales valores que te ha enseñado la montaña. Que hay que ser humilde, que no necesariamente per se es un valor, pero la montaña me ha enseñado a ser humilde, a ser perseverante. Me ha enseñado también a apreciar y a cuidar la naturaleza y a transmitir ese deseo para otros, de que la conozcan para que la cuiden y la amen. ¿Se ha vuelto a enamorar, Thais? Tengo un perro nuevo, mira, un dálmata, una cosa increíble, Oreo se llama. ¿Tienes un nuevo bebé? Sí. Oreo. Mi nuevo amor le dicen a Oreo. Yo creo que tu corazón se lo robaron las montañas. Anda por ahí, anda por ahí. ¿Qué te diría Domingo si pudieras volverlo a ver, viendo todo lo que has logrado después de su partida? Él andara feliz. Domingo era súper fan mío, apoyador. Cuando nosotros hacíamos las corridas esas locas, él me esperaba abajo con
con un dulcito de coco que es de mis favoritos, de coco horneado. Mis amigos lo adoraban, le decían el maestro, porque decían que era el único capaz de amansar la fiera. Entonces, le querían de hecho hacer un busto al lado de Duarte que con 2 palomas. Yo eso no estoy tan de acuerdo, porque tampoco era que él era un ángel. Pero eso era con vida, que se lo decían a él, que había que hacerle ese busto. Qué bella. Thaís, qué gusto haber conocido un poquito de tu historia. Eres una mujer al borde, definitivamente. Si ella no está al borde y ha estado en tantos bordes, yo no me imagino quién lo hará. Así que gracias por compartir la experiencia y por inspirarnos, además, mujeres, que no hay edad para ir por los sueños. Eso es porque así. ella sigue. ¿Cuál es el próximo sueño? ¿Vas con tu hijo a la montaña de África y luego? Me voy a la montaña de África. Bueno, antes de irme a la montaña de África, corro en Francia, 145 kilómetros. Y de ahí me voy con él para la montaña. Y entonces seguimos escalando las 7 cumbres. Estamos viendo si abren Oceanía, que la tengo en agenda para el año próximo. ¿Cuáles son las que faltan? ¿Oceanía? Me falta Oceanía, me falta Antártica y me falta también, obviamente, la parte del Polo Norte y Asia, que es el Everest. Que es el Everest, tu gran cima por venir. Sí. Gracias, querida. Un Gracias abrazo a ti. y todo mi respeto para ti. Thaís Herrera, señores, una mujer al borde. Recuerden que a partir de mañana estamos en nuestro canal de YouTube con esta entrevista completa para ti. Así que coméntenos, compártanla y nos reencontramos de lunes a viernes, nuestra versión de radio de 2:30 a 2 en Estrella 90, la 90.5 FM y aquí cada sábado a las 10:30 en Mujeres al Borde.